Como siempre os digo, y antes de empezar con el montaje, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. También en el manual comprobaremos que es compatible con el Peugeot 508. Podremos instalar este enganche en bola fija, desmontable horizontal o desmontable vertical, como es el caso. Tendremos que tener muy presente a la hora de hacer el recorte. Por lo demás, todos los pasos son los mismos. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes y empezaremos levantando el vehículo. Retiraremos los tornillos de la parte inferior. También tendremos que retirar dos tornillos con cabeza hexagonal de 10 que tenemos aquí. En ambos pasos de rueda nos encontraremos tres tornillos de Torx de 20. Para evitar desmontar toda la moldura plástica, yo me ayudo de un taco de goma, el cual lo dejo insertado aquí, para evitar así tener que desmontarlo. En la esquina nos encontraremos un tornillo con cabeza hexagonal de 10 que tendremos que retirar para poder quitar el paragolpes. En el lado derecho haremos los mismos pasos. Para terminar de desmontar el paragolpes, abriremos el portón y con la ayuda de un sacagrapas terminaremos de extraer tanto la esquina izquierda como la esquina derecha. Retiraremos el conector del paragolpes. Este conector tiene una peculiaridad. Hay que deslizar una pieza plástica para poder soltarlo. Retiraremos el refuerzo de aluminio quitando 4 tornillos en cada lado. El refuerzo ya no se utiliza. Retiraremos el adhesivo en ambos lados, que deja al descubierto el punto de anclaje lateral. Haremos lo mismo en el lado derecho. Colocaremos la pieza de tal forma que apuntaremos los tornillos frontales, tornillos de 8,35 y arandela. También colocaremos el tornillo de 10 que sujeta el punto en el lateral del chasis, con arandela también. Los mismos pasos en el otro lado. Colocaremos el cuerpo central del enganche con tornillo de 12 pasante en el punto que acabáis de ver y en este de aquí el tornillo de 12, pero esta vez con arandela Growler. Colocaremos también en el otro lado el tornillo de 12 pasante y el tornillo de 12 con la arandela Growler. En el tornillo que va pasante tendremos que colocar en ambos lados la tuerca de 12. Colocaremos la bola poniendo tornillo de 12-25 en la parte superior a ambos lados. 12-25 también en la parte inferior del lado de la derecha. Sobre este punto de aquí lo colocaremos de la siguiente forma. Os lo pongo de lateral para que lo veáis. La anilla de seguridad con el doble hacia la parte interior, que hará de arandela sobre la parte que veis aquí, que hace corredera. Con esto nos permite subir y bajar dependiendo del tipo de enganche que estemos montando. El tornillo es 12-35 para salvar el grosor de las dos piezas en vez de 12-25, que es el otro. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete necesario, teniendo en cuenta la medida de cada uno de los tornillos.
Para la colocación de la base de enchufe vemos que disponemos de varias posiciones y también en esta parte de aquí podríamos ponerlo más adentro, más afuera, más arriba o más abajo. En esta ocasión lo colocaremos de la siguiente forma. El tornillo lo pondremos por la parte de atrás junto a la arandela. Eso sí, arandela metálica. A continuación, arandela plástica. La pieza del soporte de base de enchufe y otra arandela plástica. La tuerca autoblocante por este lado de aquí y apretaremos el tornillo lo suficiente como para que suba y baje con facilidad, pero que no baje por sí solo con el peso de la base de nuestra instalación. Terminada la parte mecánica, pasamos al kit electrónico y en esta ocasión el kit seleccionado es nuestro kit Aragon CAN, el cual va conectado directamente a la señal de CAN bus del vehículo. Eso sí, es obligatorio la codificación del vehículo para que esta instalación funcione. En caso de no disponer de una máquina adecuada para la activación del vehículo, tenéis otros kits en nuestra página web. Cuando nosotros activamos esta instalación, los sensores de aparcamiento del vehículo son reconfigurados para que no detecten la bola. En el caso de que montamos una bola fija, esto nos va a ser de gran ayuda, evitando así que sea detectada aunque no llevemos el remolque. Quitaremos el plástico de entrada del maletero, retirando estas grapas que vemos, otra en el centro. Extraemos y en el lateral izquierdo quitamos esta pieza plástica que nos deja espacio para poder quitar esta grapa. La retiramos. Retirada la grapa, nos ayudamos otra vez del sacagrapas y a presión veremos cómo sale toda la pieza. Una vez retirada toda la pieza, podremos retirar el tapizado. Tener en cuenta que esta anilla está sujetando parte del tapizado. Quitamos la grapa y tiramos. Para liberar la parte del tapizado de aquí, tendremos que retirar esta maneta, quitándole una grapa de presión. Tiramos ya de la pieza. Retiramos el enchufe de la luz y el del mechero. Descolgamos de estos ganchos y ya tenemos accesible el conector sobre el cual haremos la instalación de nuestro kit Aragon CAN. Retiraremos dos tornillos, uno en esta zona y otro aquí, y ya tenemos mejor acceso para el pasamuros que utilizaremos para el cableado de nuestra instalación. Colocamos la base de enchufe sobre el soporte de tal forma que nos quede con la apertura lateral. Así evitaremos tener que recortar más nuestro paragolpes. Sujetaremos el cableado con los orificios provistos para ello, usando una de las bridas incluidas en nuestro kit. Pasamos el cable para que vaya posicionado evitando el escape y que vaya lo más próximo al orificio donde vamos a introducirlo al vehículo. Ponemos una brida para sujetarlo, dejar siempre cable suficientemente suelto como para que permita subir y bajar la instalación con facilidad. Junto al conector del enchufe del paragolpes tenemos esta goma. La retiramos e introducimos el cableado por ahí. Usaremos la goma incluida en nuestro kit para sellarlo. Dejaremos el cable sujeto mediante una brida de esta forma.
Una vez tenemos el cableado dentro, conectaremos los dos cables de positivo, que son los dos cables naranjas, los cuales podemos poner en cualquiera de las dos ubicaciones, pero solamente en una sola posición nos va a entrar y nos va a hacer el clip. Importante que estén bien metidos. Conectaremos el conector que va para la base de enchufe y el positivo, el cable de freno, que es el cable rojo que va en este conector, y el cable de CAN bus, que sí que lleva posición, fijaros en esa ranura, y va colocado así. En la base de enchufe nos encontramos con estos dos cables, que este es el cable de positivo directo y este es el cable de positivo de contacto. Si los necesitáis, tenéis disponibles los kits correspondientes en nuestra página web. Encintaremos este cableado. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, sujetaremos la centralita al vehículo. Lo pondremos en esta posición. Sobre el punto de masa original del vehículo, colocaremos las masas de nuestra instalación. Vale. Recordar que son 4 masas. Una pertenece a la centralita, otra a las luces y las otras dos son de los positivos auxiliares. Colocamos todas y de esta forma seguro que no nos confundimos. El cable lo vamos a pasar hasta el conector como os comentaba. Cortaremos el cable y lo sobrante es para cuando vamos a hacer la conexión en la parte delantera. Ya os marcan las instrucciones en qué vehículos es. Como podéis ver, en esta instalación de aquí tenemos un aviso de precaución que no se debe de conectar nada directamente al piloto. Pero si montáis un kit Aragon Pro, podéis conectarlo tranquilamente sobre la instalación del vehículo, debido a que el kit Aragon Pro evita que dé problemas la instalación original. Si os fijáis, tenéis una conexión aquí y otra aquí. Sobre esos dos puntos tendréis que realizar la conexión. Estas las señales que van al paragolpes y estas las señales que van al portón. Sobre este conector vemos este cable grueso. Si lo miramos con la punta de pruebas, esto es un positivo directo, donde vamos a conectar el positivo directo. Hemos colocado sobre el positivo de nuestra instalación el fusible aéreo, el cual conectaremos al positivo con la ayuda de la grapa que vemos aquí. Introducimos el cableado, hacemos presión con el alicate y cerramos. El cable rojo es el cable de señal de freno que tendremos que conectar con el cable rojo de nuestra instalación. Primer clic a mano y terminamos apretando con el alicate. Fijaros bien siempre que quede enrasado. Aquí, sobre estos dos cables, tal y como marcamos en las instrucciones, tendremos que ver cuál es el que corresponde a cada uno. En esta ocasión, el cable morado es el cable que va con el cable morado de nuestra instalación. Introducimos el cable morado sobre la grapa, el primer clic a mano y a continuación con el alicate. El cable amarillo sobre el cable gris del vehículo. Primer clic a mano, siempre apretamos con el alicate. Colocamos el fusible, codificamos el vehículo y probamos la instalación. Una vez codificado el vehículo, las luces funcionarán normalmente. Si la conexión la hemos hecho mal, nos puede llegar a salir un aviso en pantalla diciendo que hay un fallo con la conexión del remolque. En esta ocasión, al hacer el conexionado, vemos que todas las funciones están correctamente conectadas. Antes de montar el paragolpes, haremos el recorte. En el caso de este vehículo, como llevamos la bola desmontable vertical, tendremos que realizar el recorte siguiente. Yo voy a hacer el mismo recorte que nos marca el fabricante, que es este de aquí. Me voy a ayudar de una sierra circular
Con la ayuda de la fresadora repasaremos el primer recorte y terminaremos de repasar el recorte con la ayuda de un estropajo. Una vez realizado el recorte, pasaremos al montaje del paragolpes. Colocaremos la bola, giraremos la llave y con esto damos por finalizado el montaje de hoy. Hasta la próxima.